del trabajo, de alguna cosa particular, de la arena, lo que sea. Sí, profe. Ah, pero de la tarea está diciendo. De la tarea o bien puede ser de la arena del funcionamiento en sí, pues cualquier cosa, igual probablemente estén relacionadas, pero Sí. ahí- Mire, un poco igual estaba conversando con un compañero ahí ¿ya? estaba hablándolo con un compañero igual, el tema ¿Ya? de cuando uno leía las instrucciones, ¿Ya? porque a veces usted daba dos rangos, pero después sugería, o dice ahí el sistema que, por ejemplo, en la fotografía el mínimo es uno, pero generalmente dura dos, y puede durar Eh, hasta 5 minutos. ya, sí. Entonces, si cuando hay tres valores lo tomamos directo, disculpe, ya pues niño, Sí, sí. No, sí, lo, no hay to- problema. lo tomamos directo como triangular. ¿Ya? Sí, pues, o sea, si te dan tres valores, en el fondo es porque es triangular, pues. Eso en el fondo se está diciendo, digamos, que es triangular. Ah, ya. Y lo otro, cuando decía ahí que, porque dice luego pasa a otro o espera en otro lugar, lo ¿Ya? consideramos como que ya está en el otro proceso solamente. ¿En qué parte dice eso? Profe, Deja acordarme. ¿Sí? lo que pasa es que, por ejemplo, hay algunos por ejemplo, dice, el conductor espera su turno para ser atendido, ¿Ya? mientras que en otro punto, en el C dice, conductor pasa a la caja a pagar. La duda que Ah, ya. genera es si eso indica que se hace una cola o sencillamente pasa y se demora un tiempo. Déjame ver dónde está ese detalle. Tu, 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 tu. Esa misma era mi pregunta. Ya, eso. Eh, Dice dónde pasa a pagar. Ya, ya. Y tú dices, por ejemplo, entre la B y la C, ¿cómo es la duda ahí? No, no entiendo. Porque la B Es que, obviamente tiene que, claro, o sea, ahí tiene que esperar porque cierto registro en el fondo tiene una capacidad, pues y por lo tanto se genera cola. Y todas las otras, digamos, en realidad todos los pasos aquí, todas las etapas tienen cola, ¿cierto? ya. Porque tienen capacidad. Y obviamente, si digamos no hay capacidad de atención inmediata, tiene que esperar, pues, pero en el fondo es eso, pues la cola donde está esperando. No sé Eh, si se había entendido de alguna manera distinta, sí, algo. sí, profe. Y tengo otra ¿Ya? pregunta. ¿Ya? Todavía estoy pegado con el tema de la máquina automática, ¿Ya? ¿verdad? ¿Ya? Porque claro, el proceso como tal es la toma de número de atención. ¿Sí? La máquina automática Ujú. es mi recurso, ¿Sí? ¿cierto? ¿Sí? Entonces la pregunta es si la máquina automática sencillamente, no sé, captura, demora y suelta ¿Sí? o demora y suelta. No, pero es que para que en realidad, acuérdate que o sea, los procesos en el fondo tienen como dos modos solamente, po. Si le pones delay solamente, ¿cierto? Permite, en el fondo es como capacidad infinita y todos los clientes van a pasar de inmediato, digamos, adentro a ser atendidos. Y eso obviamente no es el comportamiento que quieres modelar porque una sola persona puede sacar a la vez un número. Entonces tiene que ser, ¿cierto? De esa manera, que permita que una sola persona esté sacando. Y la forma de hacer eso es con un recurso y los recursos siempre se tienen que capturar después de demorar y soltar. Las otras opciones que vienen, cuando solamente captura y demora o demora y suelta, ¿cierto? Cuando están separadas, es por lo que les comentaba la otra vez, ¿cierto? Que a veces, en realidad, digamos, un recurso te acompaña por varias etapas. Entonces tú lo capturas en la primera y lo sueltas en la última. Por eso, digamos, también está separado. Pero aquí la máquina en sí, de la que da números, tiene todo junto. Entonces ahí no hay en realidad, no tienes en el fondo que, digamos que
hacer otra acción distinta a que capturarla y soltarla dentro de la misma estación en el fondo. Ok, profe. Otra cosa, con Ujú. el tema de para el resto de procesos, para definir los recursos, los operadores, el ejercicio no dice nada. El médico tiene como un proceso en específico, ¿verdad? No es que el médico haga el examen de visión o los test técnicos. No, o sea, revisa en el fondo. Claro, la función que tiene es como revisar los resultados en el fondo que vienen de los otros tests, ¿cierto? Además de obviamente preguntas que hace directamente, pues, pero ya ese es su tiempo en el fondo. Pero no es el que está haciendo otra cosa, pues él tiene su propia estación en el fondo, o sea, su etapa en el sistema, ¿cierto? Que ahí que es la G, ¿cierto? Dentro digamos, de los pasos que ahí se salen, pues. Profe, Dime. y ahí en el médico va a la decisión y de ahí lo rechaza para que salga, o el médico rechaza directo sin ir a la decisión. No, o sea, el médico es el que en el fondo define, ¿ya? Si es que es aprobado o no, ¿ya? Y de eso, ¿cierto? Ahí una vez saliendo del médico, pues, tiene claro, si es aprobado, pasa a la siguiente etapa y para preguntar, ¿cierto? El cuándo va a buscar sus papeles o si no tiene que retirarse sin hacer nada más. Pero es ahí, o sea, es el médico el que decide si la persona es en el fondo aceptada o no. Pero igual Eh, debe ir el cuadro de decisión para generar ese porcentaje que Sí, está pues, pidiendo. al salir, claro, al salir tienes que indicar ahí en el fondo digamos, el porcentaje, claro, o sea, que un 10% simplemente se vaya y que en realidad el otro porcentaje, el 90% es el que pasa a a la siguiente etapa, pues la única etapa que queda en ese momento. Profe, ¿qué le iba a el tema de las personas atendidas son las personas que logran completar el proceso y no las que entran, ¿verdad? O al revés. No, claro, son las que salieron, todas las que salieron, inclusive los rechazados, porque en el fondo, de todos modos, aunque los hayas rechazado, esas personas igual tienen, digamos, o sea, igual fueron atendidas a través del sistema, pero cierto, al fin no simplemente que el resultado no fue favorable para ellos, pero en el fondo sí fueron atendidas. Pero son los que salen, ¿cierto? No los que entran. No, no sé si lo puedes, pero usted nos pidió que hiciéramos 10 iteraciones del sistema, ¿verdad? Réplicas. Ujú. Bueno, 10 réplicas. ¿Ya? Pero cuando el modelo tiene una falla, ¿Ya? ¿cierto? Uno como que arroja el error y tiene que volverle a dar Sí, play. O sea que sí. hay que darle 10 veces play para que termine el proceso y poder No, no, ver. pero, nada, pero ojo, por eso también les mencionaba. Cuando uno está diseñando el modelo, ¿cierto? Hasta que fluya como corresponde, ahí uno tiene, ¿cierto?, que hacer una sola réplica en el fondo, ¿ya? Y se mantienen con una réplica hasta que todo en realidad esté funcionando bien. Y después, ya cuando el modelo está bien equilibrado, ¿cierto? Y no les pasa eso que se acumulan 150 entidades, ¿cierto? En ese momento, ya cuando tienen el modelo seguro y quieren saber cómo los resultados finales, ahí hacen las 10 réplicas, pues, porque si no, no. Aparte que si llegan a las 150 entidades, que parece que en este modelo, ¿cierto?, que estábamos viendo el aeropuerto pasaba en algún momento, que, como te dijera, que en el fondo, en ese momento, ¿cierto?, también el sistema deja de crear nuevos clientes. Entonces, y cuando hace eso, ya en realidad cualquier estadística que haces de ahí en adelante es irrelevante porque no es representativa. Te sirve para saber un poco pues, el origen del problema, ¿cierto? Y qué sé yo, pero en sí no te sirve realmente como para evaluar el sistema realmente porque no, cuando llega a los 150 entidades después no crea más. Entonces puede salir la gente, pero no llega el resto que necesitas, po. Entonces,
Claro, o sea, primero tienes que quitar el problema de los 150 y ya cuando tengas la versión segura, final en el fondo de lo que estás haciendo, ahí ya puedes hacer digamos, las 10 réplicas. Listo, profe, gracias. Yo, profe, la última. Sí, no, todas las que quieran, sí, no hay Ah, ya. problema. Me queda más. Eh, Sí, Cuando uno pone, por ejemplo, en la máquina automática, el ya, delay, ya, eh, es que en realidad tengo problemas con el delay. No ya, recuerdo cuándo lo tomaba y lo soltaba. ya. O sea, de hecho, ¿sabes qué? Estaba pensando que más que seguir avanzando quizás con el ejemplo o verles algunas otras cosas, podíamos hacer como un repaso en general de todos los elementos de la arena que hemos visto hasta ahora y las configuraciones y todo eso precisamente pensando en la tarea, po, para que se recuerden eso, que un poco como el tutorial de cómo se configuran todos los elementos. No sé si prefieren eso. Sí, profe, porque ahora que uno lo está haciendo, se va dando cuenta que falta llenar algunos casilleros y Sí. no Y claro, recuerda es cómo. que ese es el tema, porque en realidad, o sea, si, al final si ya hemos visto todo, el problema es que todo lo que hemos visto está repartido, ¿cierto?, en un montón de videos y pedazos de los ejemplos, y tendrían que revisar como realmente todo para ir encontrando esos pedacitos justos, po. Entonces, por eso también pensaba que quizás hoy día mejor hacíamos un repaso de todos los elementos que tiene el software. Y ahí la próxima clase, ¿cierto? Podemos realmente ver un ejemplo, otro ejemplo más completo. No sé si seguimos con el aeropuerto porque tiene ya harta cosa y de verles otro ejemplo yo preferiría que usara, o sea, que fuera un ejemplo que viera también cosas nuevas en el fondo, porque tuviera algunos elementos nuevos o un uso diferente, digamos, a los elementos que están, pues para que obviamente no demos vuelta en lo mismo que ya estamos. Sí, no sé si les parece. Sí, profe, me parece. Profe, consulta este Sí, trabajo, sí. ¿cuándo se entrega? El 20. Ah, ¿y qué otra? ¿En otra más, profe, en el sistema? ¿Esa cuándo La la vamos a cuarta. ver? No, ¿Sí? pero la cuarta nota es la mejor de las otras tres. Recuerda, no. Ah, ya, ya, profe. Estaba preocupado. No, Ya, esa por eso se va a repetir nomás, pues realmente la última verdadera es esta. ya, profe, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? No, por eso. ¿No? Bien, entonces podemos hacer ¿cómo se llama? El repaso, ¿cierto? En el fondo de los elementos para irnos acordando un poco las distintas configuraciones. Igual vamos a verlo a través del ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Ahí, del aeropuerto, porque ya este ejemplo, ¿cierto? El aeropuerto en el fondo tiene prácticamente todo lo que necesitábamos, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí, profe. Ya. A ver, vamos a ir obviamente de elemento por elemento. Dentro a ver, en el lado izquierdo, ¿cierto? Donde tenemos los procesos básicos, nosotros hemos usado, ¿cierto? Los creates, que me permiten crear entidades, ¿cierto? Cada create, ¿cierto? Crea un tipo de entidad. Eso es una de las cosas que no hemos visto, por ejemplo, es cuando creamos distintos tipos de entidades, que también se puede. De hecho, eso podríamos hacer un pequeño ejemplo la próxima clase sobre eso. Pero si, por ejemplo, no sé, po, mi sistema hubieran tres tipos de clientes, pero yo los necesito crear como entidades diferentes, ¿cierto? No genéricamente, como en este caso, como pasajero. Ahí yo tendría que tener tres creates, ¿cierto? Porque cada create solamente me crea un tipo de entidad. Eh, y bueno, ahí vamos a ver los parámetros de create, ¿cierto? Que básicamente es solamente lo que tiene que ver con el tiempo entre llegadas, de qué manera configuro ese tiempo entre llegadas. Y lo otro es en el fondo el control de cuántas entidades llegan, en los grupos de entidades, cuántas son, ¿cierto? Cuando una llega y ese tipo de cosas. Los dispose, ¿cierto? El otro elemento que nosotros también hemos usado.
Y el dispose en ese sentido es más simple, ¿cierto? Más fome, no tiene no tiene de hecho parámetros, básicamente porque en el fondo solamente lo que hace es eliminar a los clientes, ¿cierto? O la entidad, ¿cierto? Lo que yo creo acá en los creates, ¿cierto? Simplemente esto lo elimina. Y como les decía, ¿cierto? Antes, esa eliminación es para que precisamente el sistema marque la salida, digamos, de estos elementos, ¿ya? Para que le cuente las estadísticas en ese momento. El otro elemento que usamos fue los procesos, ¿cierto? Que ese sí es como el elemento básico del sistema, que efectivamente el que hace las cosas, ¿cierto? Porque el proceso en el fondo es el que permite representar el gasto de tiempo y que es obviamente cuando efectivamente yo estoy haciendo algo. Ahora, no solo es gasto de tiempo lo que hacen los procesos, así como lo estamos viendo nosotros, dentro de lo que alcanzamos a ver en el curso, digamos, estamos viendo solamente la situación donde gasta tiempo, pero en realidad, ¿cierto? Comentaba que los procesos pueden hacer como cosas mucho más complejas y las entidades pueden tener atributos, variables, cosas que lleven, ¿cierto? Y los procesos van actuando sobre, por ejemplo, esas mismas atributos, variables y las van cambiando. Y yo, por ejemplo, aquí puedo ir también, no sé, ensamblando cosas, agregando distintas entidades en una mayor y cosas por el estilo. O sea, todo eso se puede hacer, pero nosotros estamos haciendo como las versiones más simples, que en el fondo es la utilización, ¿cierto?, del proceso como un uso de tiempo. Y, ¿cierto?, también lo otro que los procesos me permiten es el tema de los recursos, de reconocer el uso de recursos, ¿cierto? Que los recursos, en el fondo, es cualquier cosa que yo vaya a necesitar para que ese proceso funcione, ¿cierto? Después, el otro elemento que vimos aquí son los decide, que son los, ¿cierto?, los que permiten, en el fondo, eh, como el nombre lo dice, tomar decisiones, ¿cierto?, sobre digamos, de distinta naturaleza, pero al final, ¿cierto?, estas decisiones se transforman en ruteos, ¿cierto? La entidad que entra, digamos, va a algún destino, ¿cierto?, dependiendo particularmente, ¿cierto?, de lo que yo le haya parametrizado en ese design. Y ahí obviamente la cantidad de salidas depende precisamente en qué baso mi decisión. Nosotros, ¿cierto? Por ahora, en esta versión lo estamos usando solamente a través de probabilidades, que obviamente es una también quizás la forma más básica de usarlo. Otro aquí no los hemos usado, si se fijan, los batch, clone, separate, assign, todas esas cosas, ¿cierto? O sea, los ajustables batch y qué sé yo, tienen que ver, como les decía, por ejemplo, aquí uno puede simular ensambles y cosas por el estilo, ¿ya? Pero estas otras cosas no las hemos estado ocupando. Después, ¿cierto? En esta misma parte izquierda vienen todas estas tablitas, ¿cierto? Que en realidad no son elementos en sí, digamos, de la arena, sino que en realidad me permiten ver acá abajo, ¿cierto? En esta ventana extra, en el fondo, me permiten ver los elementos que son del tipo que aquí yo selecciono. Si pincho, por ejemplo, entidades, me muestra, ¿cierto?, la lista de entidades que existen en el sistema. Si pincho en las colas, ¿cierto?, me va a mostrar, ¿cierto?, todas las colas que existen dentro del sistema. Si pincho los recursos, también me muestra todos los recursos en el sistema. Y también, ¿cierto?, cuando pincho cada uno de estos elementos, me muestra lógicamente también los parámetros, el resto de los parámetros que en el fondo yo puedo controlar para cada uno, digamos, de esos tipos de elementos. ¿Y qué más? Y bueno, y lo otro que hemos alcanzado a ocupar, ¿cierto?, son en la parte de transferencia avanzada, ¿cierto?, que es esta otra sección, el tema, ¿cierto?, de las rutas y las estaciones. Solamente hemos ocupado esas dos cosas, rutas y estaciones. Ahí obviamente aquí si se ponen a ver, hay varios otros elementos que tienen que ver precisamente con situaciones, digamos, de transporte, ¿cierto? Por eso en el fondo esto se llama transferencia, esas secciones sobre transferencia. La estación, ¿cierto?, y la ruta tienen que usar en conjunto en ese sentido.
La ruta, ¿cierto? Es la que, en el fondo, es la que hace el gasto de tiempo, en este caso de traslado, ¿cierto? Que, por ejemplo, ¿cierto? Si yo necesito, no sé, pues, o sé que un determinado pasillo, por ejemplo, se recorre entre 5 y 7 minutos, eso, ¿cierto? Es la ruta donde lo tengo que configurar. La estación, por su parte, en realidad la única función que cumple en ese sentido es recibir a las entidades cuando lleguen. No tiene, ¿cierto?, más función que esa, solamente es un punto de referencia que me permite, ¿cierto?, recibir a la gente que fue enviada por una ruta. Y esos son en el fondo, ¿cierto?, los elementos que hemos estado usando. No hay todas las demás cosas, las hemos hecho en el fondo con esos elementos. Las otras cosas, ¿cierto?, que vemos aquí, ¿cierto? El reloj, ¿cierto? Y estas variables las agregamos después porque en realidad, ¿cierto?, son solamente elementos para visualizar distintos detalles, ¿cierto?, que me sirven también para ir estudiando el comportamiento del sistema. En este caso, por ejemplo, claro, tenemos dos colas solamente, entonces creamos dos variables, o dos, digamos, las variables siempre han existido. Lo que estamos haciendo es visualizarlas de manera más evidente, esas variables para estudiar su comportamiento, ¿cierto? Mientras el modelo corre. En este caso, ¿cierto? Tenemos lo largo de las colas. La cantidad de gente, ¿cierto?, que está en la cola es lo que yo puedo ver en esos dos indicadores. Y el otro variable que pusimos, ¿cierto?, fue para ver la cantidad de operarios activos, ¿cierto? Que esa es otra cosa que también, entre las decenas y decenas de cosas que se pueden visualizar. Lo otro, ¿cierto?, es eso, la cantidad de operarios activos en un momento dado, ¿cierto? Sobre todo para ver que la programación que hicimos, ¿cierto?, de operarios está funcionando correctamente, ¿ya? Esos son los elementos que están ahí. Y el otro, ¿cierto?, el reloj de simulación, que simplemente es el reloj, ¿cierto?, que está controlando el avance, digamos, del proceso y que al visualizarlo, ¿cierto?, me permite tener un poco de mejor manera, ¿cierto?, el estudio del comportamiento porque empiezo a ver, ¿cierto?, en qué momentos, por ejemplo, las colas empiezan a aumentar, ¿cierto?, o qué sé yo. Y veo, obviamente, uso de referencia ese reloj para, por ejemplo, ver si el momento en que yo hice un cambio de capacidad, por ejemplo, en algún lado, efectivamente se produjo, ¿ya? Para ese tipo de cosas, el reloj, ¿cierto?, me permite verlo más claramente, ¿cierto?, que efectivamente el sistema está haciendo lo que me interesa. Y ya, y vamos a ir, ¿cierto?, elemento por elemento, viendo digamos, cómo se utiliza. Aquí, ¿cierto?, estamos ocupando solo un create, que le pusimos entrada, porque en el fondo era como la entrada al aeropuerto. Al hacerle doble clic, ¿cierto?, vamos a agrandar esto. Vemos sus parámetros, ¿cierto? El nombre es solamente la etiqueta que va a tener por fuera, no tiene en ese sentido ninguna otra función. El tipo de entidad, aquí hay que seleccionar, ¿cierto?, cuál tipo de entidad va a crear. Y aquí, ¿cierto?, recuerden que hay dos formas de crear una entidad. Aquí, ¿cierto?, cuando hacen ustedes un nuevo create, ¿cierto?, aquí siempre les va a decir entidad algo y un número, dependiendo, ¿cierto?, de cuántas hayan en el sistema, les va a dar un número a la entidad que están creando. Y eso, digamos, si ustedes la quieren llamar así, lógicamente que lo pueden dejar, pero normalmente, ¿cierto?, uno a las entidades, uno le quiere dar un nombre que sea representativo, ¿cierto?, para entender de qué se tratan. En este caso, ¿cierto?, nosotros queríamos pasajeros, entonces por eso, ¿cierto?, escribimos pasajeros. Y eso, ¿cierto?, el crear una entidad, yo puedo crearla aquí, en esta parte, ¿cierto?, darle ese nombre, borrar, ¿cierto?, lo que el sistema me propone y escribir, por ejemplo, pasajero. O lo otro es ir antes de meterse en este create, ¿cierto?, ir acá, ¿cierto?, al lado en procesos básicos, ¿cierto?, en entidades, a crearla aquí. Cuando ustedes recién parten un modelo, esto está en blanco, obviamente. Y aquí, si ahí está esta línea, es porque se creó, ¿cierto?, en el momento que yo en un create tipié el nombre pasajero. Por eso me creo esta línea, si no, esto no estaría. Y la otra forma de crearlo es venir acá, pues directamente haber hecho primero esta línea, ¿cierto? Que esto usted
Si le hacen doble clic aquí en la parte en blanco, ¿cierto? Se fijan, va aumentando filas y ahí pueden ir creando nuevas entidades y también pueden obviamente ir borrando entidades. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Entonces la otra forma es crearla primero aquí y después, ¿cierto? Ir al create a decirle, ¿cierto? Que use esa entidad pasajero, ¿cierto? Deseleccionándole aquí de la lista desplegable. Cuando hay aquí, digamos, varias entidades en el sistema, ¿cierto? Se pueden seleccionar ahí a cuál se refieren esa creación en particular. De hecho, en ese sentido, ustedes podrían una misma entidad, en realidad crearla de distintos creates. Perfectamente, por ejemplo, pasajeros, ¿cierto? Que lo usaron en 3 creates distintos y darle, por ejemplo, 3 tazas diferentes de arribo, porque puede representar algo en particular, o sea, perfectamente puede ser así. Pero que todos al final sean pasajeros, o sea, una vez que llegan a este sistema, por ejemplo, que se mezclen, no es problema, ¿ya? No tiene para qué hacer una separación en ese sentido el sistema. Pero, digamos, por ejemplo, no sé, pues tú sabes que los pasajeros tienen 3 orígenes distintos y cada uno de esos orígenes tiene, por ejemplo, tazas distintas de arribo, entonces por eso tú puedes usar 3 creates distintos para representar esas 3 tazas de arribo y después, ¿cierto? Simplemente los juntas acá, eso no es problema tampoco. Eso arriba, ¿cierto? Es las dos cosas, el nombre, que es solo la etiqueta externa, y el tipo de entidad. Digamos que se va, en este caso, este create particularmente va a estar creando. A la parte del medio tiene que ver con los tiempos entre arribos, y aquí, ¿cierto? Las opciones, por lo menos las dos que hemos usado, ¿cierto? Es una, hacerlo con la exponencial, ¿cierto? Que es aquí seleccionar, ¿cierto? Lo primero, random expo, ¿cierto? Que quiere decir que en el fondo está generando aleatoriamente arribos, ¿cierto? Con una determinada tasa de una frecuencia de ocurrencia, ¿ya? Que aquí la indico, ¿cierto? Diciendo la exponencial, ¿cierto? El parámetro es cada cuánto en promedio se espera que llegue un cliente, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, si digo 1 minuto es porque, ¿cierto? Yo espero que en promedio llegue un cliente cada minuto. Pero de nuevo, eso es un mero promedio. Puede perfectamente, ¿cierto? Que de repente, no sé, pues, en 10 segundos me lleguen 3 juntos y después que pasen 2, 3 minutos y que no llegue nadie. También puede ser, porque al final, a lo largo del día, yo voy a tener ese comportamiento, ¿cierto? De uno en promedio, ¿cierto? O sea, cada 1 minuto en promedio. Eso obviamente para la tarea tienen que, en el fondo, ¿cierto? Se les pide, hay una parte, ¿cierto? Donde se les pide, ¿cierto? Que consideren una tasa uniforme de llegada, ¿ya? Pero eso no es, digamos, decirle al sistema, ¿cierto? Que lleguen exactamente cada cierto tiempo, que eso también aquí se puede hacer, ¿cierto? Con el constante, que se fijan, si ustedes aquí le ponen cada 1 minuto, literalmente llega exactamente y siempre cada 1 minuto. Pero eso no es realista, para efectos de análisis del sistema, eso no es realista porque en realidad en la variación de tiempos es donde, ¿cierto? Siempre se esconden los problemas y por eso necesitan ustedes hacer por lo menos una mínima variación de tiempo. Entonces, por eso se usa, ¿cierto? La exponencial, para que replique un comportamiento más realista, ¿cierto? Y que efectivamente sirva para el análisis, que en realidad es lo que yo quiero. Y la Profesor, otra, dime. hay una pregunta respecto ¿Sí? a lo que está. Claro, ahí dice que una tasa uniforme, pero dice que solamente durante 5 horas. Entonces, ¿Sí? en los programas se puede poner que sea exponencial, porque, o cómo sería ese exponencial. Ya, mira, en ese caso es mejor usar un programa, ya que esa es la otra opción, ¿cierto? Que es cuando aquí uno en el tipo selecciona programa, el schedule, ¿cierto? Eso permite mejor control, porque, ¿cierto? De los programas, como tú los indicas por hora, ¿cierto? Que en el fondo, ¿cierto? O, bueno, dependiendo de la unidad de medida que uses.
pero te permite, por ejemplo, hacer precisamente modelar el arribo por ejemplo, 5 horas y dejar en la última hora, la sexta, decirle que el arribo es 0 y te lo hace así, pues literalmente no te genera clientes. Es más fácil eso que modelarla acá. Porque de hecho casi directamente aquí con la exponencial eso no se puede hacer. Podrías limitar, por ejemplo, la llegada a 200 clientes, pero algunos podrían llegar después de la 1, dependiendo particularmente de cómo generó los valores. Entonces, como casi la única forma que tienes de asegurar que después de la 1 no llegue nadie, en realidad es usando un programa. Y que esa última hora, ¿cierto? La programes en el fondo, ¿cierto? Con 0 arribos. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. El tema es que yo tendría que, se calcularía una tasa de arribo, ¿verdad? Por hora. Pero esa Sí, tasa de arribo sería constante o sería, ¿cómo la toma el programa en este caso? El ya. sistema. A eso vamos a ir ahora. Cuando pongo programa, ¿cierto? También cuando recién lo hago, por defecto, todo está aquí, me va a decir, creo que dice programa 1, una cosa así, ¿cierto? Me dice un nombre por defecto. Obviamente eso también lo puedo cambiar. Si lo sobrescribo, ¿cierto? También puedo seleccionarlo y sobreescribirlo y cuando haga esa sobreescritura me va a crear el programa con ese nombre. Y eso implica, ¿cierto? Que acá al lado, donde están, ¿cierto? Los programas, que es, ¿cierto? Aquí abajo, Schedule, me aparece, ¿cierto? Aquí abajo también una filita reservada para el programa que yo creé. Y en ese caso era tasa de arribo. Esto lo vamos a agrandar ahí para verlo mejor. Eso es lo que dice abajo, ¿cierto? Cuando tengo presionado al lado Schedule, ¿cierto? Me muestra todos los programas que hay. Aquí nosotros, acuérdense que después que creamos otro, que era el de los operarios, para cambiar la capacidad, ¿cierto? También de trabajo de ellos, que ahí vamos a ir a ver, obviamente, en un momento vamos a llegar a eso. El de tasa de arribo, ¿qué tiene de parámetros? Obviamente es un nombre, ahí hay simplemente hay que darle un nombre al programa para que lo identifique el sistema. En general, de lo que nosotros hemos visto, básicamente hay dos tipos de programas, los de arribo y los de capacidad. Los de arribo son para usar en los create, ¿cierto? Y los de capacidad son para usar en los recursos, en la tabla de recursos que un poco más adelante vamos a ver. En el de arribos, obviamente, lo que modela es tasa de llegada, en el fondo, ¿cierto? De entidades al sistema. Y los otros dos parámetros aquí en el fondo que interesan, por lo menos para cómo está lo que estamos nosotros modelando, es primero las unidades de tiempo, porque la tabla que voy aquí a crear, ¿cierto? Está en, digamos, una de las cosas que pregunta es el tiempo, por cuánto tiempo replica, ¿cierto? Una determinada tasa, ¿cierto? Pero, o sea, y claro, el tiempo, ese tiempo debe estar en una unidad, obviamente, de tiempo, y esa unidad es la que se indica aquí, ¿ya? Y va a replicar, digamos, la tasa de llegada que lo indique en esta tabla por cada unidad de tiempo de estas, en el fondo. Ahí vamos a abrir obviamente la tabla. En este caso, las dos tablas usamos horas, ¿cierto? Aquí cuando esto lo inician, esto está en 0 filas siempre, ¿cierto? Viene por defecto vacío, pero al pincharlo, se les abre obviamente esta otra ventanita, que también inicialmente está vacía, ¿cierto? Y que uno tiene que irle haciendo doble clic, ¿cierto? Para que vaya agregando filas. Agrandarla también. ¿Cierto? Esa es la tablita que sale, que obviamente esto está vacío primero y en este caso se acuerdan que nosotros la creamos con 7 doble clics, porque aquí en la parte que dice doble clic para añadir una nueva fila, esta parte en blanco es donde uno tiene que ir haciendo doble clic para que vayan apareciendo las filas. Aquí, ¿cierto? Es lo que decíamos. Tiene dos parámetros, ¿cierto? Estamos aquí hablando de una tabla, ¿cierto? De arribos. El valor y la duración. La duración es el tiempo, ¿ya? Y la duración, obviamente, está en la unidad que, ¿cierto? Le dije en la otra parte de la tabla, por ejemplo, en horas, ¿cierto? Entonces, estas son 5 horas.
Y el valor, ¿cierto? Este 50 que está aquí, se refiere a que por cada hora de simulación va a replicar, ¿cierto? Ese valor, o sea, no va a ser exacto porque es aleatorio, pero lo que en promedio va a ser, ¿cierto? Es que va a crear 50 entidades por hora, ¿ya? Y esa creación de 50 entidades por hora la va a mantener por 5 horas. Después va a pasar aquí, ¿cierto? Va a crear por 2 horas más 80 entidades por hora, o sea, en total 160. Después por 3 horas más va a crear 120 entidades por hora, ¿cierto? O sea, 360 entidades en total en ese rato. Aprox, obviamente, como les digo, esto es variable. Y eso en el fondo es lo que la tabla va haciendo. ¿Dudas de esa parte, ¿cierto? De que se configura así. Y aquí es donde les decía antes, si por ejemplo ustedes atienden, ¿cierto? 5 horas a una cierta tasa, le pueden 5 horas a esa tasa, ¿cierto? ¿Cuánto quieren recibir por hora? Ahí. Y pueden poner una secta, ahora aquí 1, ¿cierto? Con 0. Y perfectamente eso va a funcionar bien, no es problema. Aquí las duraciones, acuérdense que en el fondo, en el tiempo de simulación, el orden de las filas, aquí también es el orden en que el sistema lo ejecuta. Aquí estamos, ¿cierto?, ejecutando 24 horas de simulación. Entonces va de las 0 horas, ¿cierto?, hasta las 5 de la mañana, va a estar con esa tasa. De las 5 a las 7 va a usar la tasa de 80. De las 7 a las 10 de la mañana va a usar la de 120. De las 10 de la mañana a la 1 de la tarde va a usar la de 80. De la 1 de la tarde, ¿cierto?, hasta las 6 de la tarde va a usar la de 120. De las 6 a las 8 de la tarde, 80. Y después de las 8 hasta las 12 de la noche, no, va a usar 50. Es consecutivo, va usando una tras otra, en el fondo, ¿cierto? Va pasando en la siguiente fila cuando se le acaba la duración de la anterior. Por eso les digo, o sea, pueden modelar las 5 primeras horas con una fila, si es que van a mantener una tasa constante de llegada, y la sexta hora también ahí la agregan como una hora sola, ¿cierto? Pero con tasa, ¿cierto? Valor 0, que en el fondo le dicen que, o sea, no me cree clientes o no me cree arribos en este periodo. Eso es. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Sí, profe, sabe, yo entré ahí a Schedule ¿Ya? en proceso básico, pero no me generó toda esa tabla que usted tenía hacia el lado. Debe ser donde un nuevo, no es el del aeropuerto. No, pero entraste aquí, ¿cierto? Pinchaste acá. ¿Y qué había acá abajo? Yo tenía creado el programa de llegada de cliente, lo el nombre yo. ¿Ya? Me sale, tengo la opción de nombre, tipo, ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué es de tiempo, arriba? unidades, ¿Sí? el escala factor, ¿Ya? file name y duración. Ya, ¿y el duración cuántas filas tiene? 0. Ya, pues ese es el que hay que pinchar para que te hable esta otra parte y aquí es donde tienes que ir agregando, pero tú tienes que crear la tabla, tienes que ir Ah, haciéndole ya. doble clic para que vaya agregando filas. Si viene vacía, en principio viene vacía siempre. Sí, ahí me las creo. Sí, Ahí está, no, profe. claro. Sí, todas las tablas en el fondo aquí siempre vienen vacías en primer lugar y uno tiene que irlas creando. Y bueno, se lo cerramos, ¿cierto? Y aquí un detalle, mire, si es eh, que ahí obviamente lo tienen que ver cómo lo pueden configurar, porque también es medio triquiñuela el que tienes arena. Si van acá al Create, ¿cierto? Fíjense, le dicen, ok, por programa, que siga la tasa de arribo, ¿cierto? Y abajo igual les permite cuántas entidades por arribo y el máximo de arribos, ¿cierto? Haciéndolo de la otra forma, a través de la tabla, ¿cierto? Por ejemplo, ya, si quieren por 5 horas recibir eran 200 personas el problema, ¿cierto? O sea, hasta donde recuerdo. Entonces eran 40 por hora Sí. en el fondo. Esa es como su tasa media de llegada. Ya, si crean 40 por hora, el sistema, ¿cierto? Porque es aleatorio, les puede crear perfectamente 42, 45, 35, etcétera, etcétera.
Entonces puede haber un momento, ¿cierto?, en que hasta la 1 de la tarde, usando, ¿cierto?, esas, digamos, esas tazas en el fondo, les cree más de 200 elementos, ¿de acuerdo? Y si eso pasa, ¿cierto? Igual lo pueden controlar aquí con el máximo de arribos. Entonces decirle, ok, que ocupe la tasa de arribo, pero que no cree más de 200. O sea, que si llegara a los 200, que mejor se detenga ahí, ¿cierto? Y que no siga creando. Para que no, ¿cierto? Porque les podría eventualmente, no sé, pues, crear 203, 205, 210 y eso igual les va a afectar obviamente las estadísticas y lo que quieran hacer. Pues, entonces mejor pararlo en 200, indicándole aquí ese máximo de arribos, ¿ya? Es un pequeño como un detalle ahí que tiene Arena en el fondo. Si quiero o no quiero crear exactamente 200, porque lo otro obviamente es con la exponencial, decirle aquí exponencial, ¿cierto? Cada cierto tiempo que cree uno y que llegue hasta 200. Pero si lo hacen de esa manera, también es probable, ¿cierto?, que la última creación la produzca en realidad después de las 5 horas. Entonces, como elegir entre, claro, entre pasarse las 5 horas o bien hacerlo por el otro programa, pero tener que controlarlo aquí. Pero de esa manera con el programa se aseguran que en la sexta hora no les va a crear nada. Entonces ahí, ¿cierto? Es como, no sé, pues uno o lo otro en el fondo, lo que deja hacer el arena. Yo por el momento todavía no Profe, descubro una ahí lo forma de hace que haga de la... manera continua. ¿Cómo? Entonces, de la otra por la opción calendario la hace de manera continua. ¿Cómo continúa? Si nosotros le ponemos las 200 personas en 5 horas, lo hace, No, 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 por ejemplo, de 8 a 1 de la tarde, continua. no, pero ojo, tú el parámetro que le pones a la tabla es cuánta gente es por hora, ¿ya? No es, digamos, en todo el periodo de tiempo, es por hora. Y al lado tú le dices cuántas horas replique ese comportamiento, pero es por hora. Le tienes que decir 40 por hora, y eso que lo haga por 5 horas. No le puedes decir 200, porque si es 200 le va a estar diciendo que cree 200 clientes por hora, y llega y te los va a crear por 5 horas, o te va a hacer 1000 clientes durante el periodo de tiempo. Ah, sí, profe, sí, sí lo dije mal. Es que la pregunta era si lo hacía continuo. La primera etapa usaba esas 5 horas y después se pasaba a la sexta. Ah, claro, sí, pues ahí en esa tabla como que necesitas, no sé, dos espacios nomás, pues dos líneas, porque una ya te va a, en el fondo a controlar todo el arribo y en la última, ¿cierto? Tienes que simplemente ahí dejar dejarlo libre en el fondo, pues ahí obviamente tienes que cortarle el acceso. Y lo otro, claro, si aquí ustedes lo hacen con el programa, ¿cierto? En la última hora le dicen aquí, ¿cierto? Que no cree más elementos. Aquí lo limitan a 200. Podría pasar también lo contrario, que no llegue a crear 200. Podrían, por ejemplo, crear 195, ¿ya? Porque siguiendo la parte aleatoria, simplemente a la 1 de la tarde no alcanzó a llegar a crear los 200 y se quedó, ¿cierto?, con esa cantidad, digamos, y obviamente aquí el 200 de límite jamás en realidad se activó. Si les pasa eso, no se preocupen, por eso son las 10 réplicas, ¿de acuerdo? Porque eso les puede pasar de repente, no sé, pues en 2, 3 réplicas, pero así mismo van a tener otras réplicas donde van a estar justo con los 200 y otras réplicas donde van a haberse pasado. Entonces al final, ¿cierto? Lo que interesa es el comportamiento medio y por eso, ¿cierto? Se piden réplicas, digamos, para ver todos los posibles casos en el fondo y bajo todos esos casos, obviamente, estudiar el comportamiento del sistema, ¿ya? Así que no se urjan porque si en una corrida particular les pasa algo raro de esa naturaleza. Después probablemente cuando hagan las demás corridas, ¿cierto? Las cosas van a cambiar. Ya. ¿Alguna otra duda ahí del parte del Create? No, profesor. Ya. Cerremos. Ahora,
El otro elemento, ¿cierto? No sé si ver procesos o el ruteo primero. ¿Qué prefieren? Igual vamos a verlos todos, pero no sé qué prefieren ver primero. ¿El ruteo? Bueno, el ruteo, ¿cierto? Es el elemento que en procesos básicos, ¿cierto? Se llama decide, que es obviamente una decisión. Vamos aquí a agregar un decide nomás para que venga vacío, ¿cierto? Para ver cuáles son las opciones básicas que tiene. El decide, ¿cierto? Cuando ustedes lo ingresan, básicamente viene con dos elementos, digamos, o sea, dos salidas solamente. Dice verdadero y falso, ¿ya? Tiene dos contadores también, se fijan 0, 0, porque en realidad cuenta también cuánta gente sale por cada uno, digamos, de estas dos salidas. Y si lo, si lo abren, ¿cierto? Los parámetros que tienen en realidad son súper sencillos. Tiene obviamente etiqueta, el nombre externo, y después, ¿cierto? Tiene el tipo de design que es, ¿ya? Y aquí son 4 las opciones. La que viene por defecto aquí habilitada, ¿cierto? Es esta de 2 vías por probabilidad, ¿cierto? El two-way by chance significa eso, que son 2 vías por probabilidad. O sea, tiene 2 salidas, ¿cierto? Por eso esto tiene solo como salida verdadero y falso. Y esa salida, ¿cierto? Con cuánto, digamos, vale cada salida o con qué frecuencia se sigue cada una de esas salidas, ¿cierto? Eso depende del porcentaje que aquí yo le digo. Como son solo 2 vías, ¿cierto? Lo que me dice aquí, por ejemplo, dice porcentaje verdadero, ¿cierto? Y la salida verdadera es esa. Entonces aquí si le digo, por ejemplo, está en 50% por defecto, ¿cierto? Entonces la mitad de las entidades que entre va a salir por el verdadero y la otra mitad, ¿cierto? Va a salir por el falso. Y eso, ¿cierto? Lo va a hacer, digamos, obviamente aleatoriamente. La entidad independiente de la entidad que entre, ¿cierto? En el fondo, ¿cierto? Simplemente decide aleatoriamente para dónde le envía. No se fija en nada de la entidad en sí para hacer el ruteo, ¿de acuerdo? Las otras opciones que existen, abren aquí, ¿cierto? Hay como 3 opciones más. La segunda también es de 2 vías. Igual van a mantener ahí, ¿cierto? Digamos, esas 2 salidas que tiene actualmente, pero dice que es por condición. De hecho, si la pinchan, ¿cierto? Cambia, se fijan, aquí los parámetros, y le dices, arriba dice if alguna cosa, name tal cosa, ¿ya? ¿Qué significa eso, cierto? El if obviamente es en qué fijarse, la condición, ¿cierto? Se refiere a eso, a que tiene que fijarse en algo que la entidad trae o algo que pasa en el sistema o alguna cosa, ¿cierto? Porque anda por ahí. Se fija, ¿cierto? Para tomar la decisión de por dónde enviar esta entidad, ¿cierto? Que en el fondo está por ahí pasando. Si abren esto, aquí hay varias opciones, ¿cierto? Y en particular, por ejemplo, la entidad, ¿cierto? La que viene ahí seleccionada, el tipo de entidad, por ejemplo, es una de las más ocupadas. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? El tipo de entidad, por ejemplo, no sé, pues si yo llegaran así clientes VIP, clientes normales o qué sé yo, ¿cierto? Eso, por ejemplo, yo lo podría definir como un tipo de entidad. Y si lo defino así, aquí, ¿cierto? Al llegar al decide, va a ver que el cliente que llegó era de ese tipo en particular, ¿cierto? Y de acuerdo a eso lo va a rutear, ¿ya? No lo hace aleatoriamente, sino que reconoce el tipo de cliente y eso es cierto, es lo que lo hace destinarlo a alguna salida en particular. Em, los otros, obviamente, atributos, variables, expresiones, son cosas también más complejas. Por ejemplo, si ponemos expresiones, fijan, ahí da el espacio para la expresión. Si le ponen atributo, le pregunta ¿qué atributo? Y también, ¿cierto? Dice entidad, bla, 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 ¿cierto? Eso yo les decía que las entidades podían tener atributos adicionales, podían internamente como que manejar valores, ¿ya? Y esos valores obviamente también pueden servir para tomar decisiones.
El otro es variables, y las variables en realidad son de sistema, son más generales también. Y yo puedo también definir variables propias. Entonces también se puede usar, por ejemplo, para decidir, por ejemplo, por dónde rutear. Por ejemplo, si uno quiere ir a un comportamiento más complejo, como es enviar, ¿cierto? Donde la cola está más vacía, ¿cierto? Qué sé yo. Ahí se podría hacer, por ejemplo, a través de variables o de alguna otra de las formas que tiene de enviar. El tipo de entidad quizás es como uno de los más sencillos de usar y muchas veces en realidad el que se emplea es ese. Pero aquí, digamos, al usarlo por condición, las opciones en realidad son muchísimas. Aquí hay muchas otras formas de rutear que ustedes pueden crear. Y esto sí que es como largo, muy largo de ver obviamente todas las posibilidades que hay. Ahí es como, para ser creativo, no hay, hay un montón de opciones. Y los otros dos tipos también son iguales que los dos anteriores. Es por probabilidad y por condición. En ese caso, ¿cierto? No cambia mucho la historia. Pero la diferencia es que permite n vías de salida, ¿ya? Los dos anteriores son solo dos salidas, ¿de acuerdo? Y con las otras dos restantes, el que dice n vías, n way by chance, ¿cierto? En este caso, es porque yo puedo crear tantas salidas como yo quiero para rutear clientes. Y la cantidad de salidas que yo creo las tengo que hacer aquí, obviamente. Tengo aquí hacer la lista en el fondo. Si es por probabilidad, como en este caso, ¿cierto? Lo que me pregunta cuando yo le digo add, ¿cierto? Me va preguntando con qué porcentaje usa cada una de esas salidas, ¿de acuerdo? Y por qué va a ser aleatorio. En esa situación, ¿cierto? Es aleatoria. Y si le digo que es por condición, cuando le hago add, me hace, ¿cierto? Como las mismas ventanas que estábamos viendo recién cuando, ¿cierto? Lo hicimos por condición. Me pregunta qué cosa, ¿cierto? Y después, de acuerdo a lo que yo selecciono aquí, me pregunta el resto de la información para tomar las decisiones. En este caso, ¿cierto? El que usamos era n vías por probabilidad, porque, ¿cierto? Teníamos que tres rutas posibles, ¿cierto? La ruta, ¿cierto? De un 20%, un 30% y un 50%. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Necesitábamos que fueran tres vías. Y lo otro que el design, ¿cierto? Crea siempre una salida adicional, que es esta, la del else, ¿cierto? Que eso también obviamente ahí ustedes lo pueden controlar de distintas maneras. Porque el else, el problema que tiene, entre comillas, es que hay que conectarlo a algo, siempre en el fondo. Y si ustedes distribuyeron el 100% de la probabilidad en estas otras salidas, aquí jamás va a salir alguien, pero eso de todos modos en el fondo, ¿cierto? El sistema les va a pedir que eso lo conecten a alguna parte. Entonces, ahí van a tener que, entre comillas, gastar un poco, digamos, de modelo, ¿cierto? Para conectarlo simplemente, ¿cierto? Para que no les reclame, porque no hay nada. Pero no tiene ni una función real en el fondo, ese else, si es que ustedes distribuyeron el 100% acá. Si no distribuyeron el 100% en esta otra parte, en las salidas que crearon, el complemento, ¿cierto? Va a efectivamente a salir por abajo, lo que corresponda, ¿ya? Esa es la forma de usar el design. ¿Dudas sobre eso? No, profesor. En este caso, ¿cierto? El que ustedes tienen, o sea, como lo tienen que usar también es como la forma más simple, porque necesitan dos salidas, ¿cierto? Y es solamente, y el porcentaje en el fondo que le indican es uno de los dos, simplemente, porque el resto se va a ir por el otro lado, ¿cierto? No tiene en ese sentido mayor misterio. Ya, ¿no hay dudas? Ya. El otro elemento, ¿cierto? Son los procesos, que vamos a agregar uno aquí en blanco para irlo viendo, ¿cierto? Como aparece. Que un proceso, ¿cierto? Como decía, es como el elemento más básico en el fondo que tiene digamos, cualquier modelo, porque, ¿cierto? Es el que ahí me permite gastar tiempo, ¿cierto? Y simular efectivamente que
algo se le está haciendo a la entidad en el fondo que está pasando por el sistema, ¿ya? Arriba, ¿cierto? Esto tiene un nombre, que obviamente es solamente la etiqueta, eso del tipo ya lo vimos, ¿cierto? Que era básicamente la otra opción que sale ahí es para cuando uno necesita hacer modelos muy grandes, ¿cierto? Y no los puede dibujar todo directamente en un nivel, sino que necesita dibujarlo en distintos niveles, ahí, ¿cierto? Es donde se puede ocupar esa otra parte que está ahí, que son los submodels. Y las otras opciones, ¿cierto? Que tienen son de dos cosas, pues, la lógica, que es todo lo que está ahí al medio, y después abajo los tiempos. La parte de los tiempos, ¿cierto? Es como sencilla, porque en el fondo, ¿cierto? Simplemente se refiere al tipo, al delay que este proceso, ¿cierto? Toma, que se toma, ¿cierto? En términos de tiempo. Todas las opciones de la lógica, si se acuerdan, al extender esto, ¿cierto? Todas usan delay. El delay es el único que está siempre presente. Por eso, ¿cierto? La parte de abajo en el fondo también siempre aparece. Porque siempre va a haber un tiempo de por medio. Bueno, y abajo obviamente simplemente se selecciona el tipo de distribución, ¿cierto? La unidad de tiempo en que van a introducir los parámetros y el resto, ¿cierto? Son los parámetros en sí, que van ahí habilitándose, ¿cierto? Los distintos casilleros, ¿cierto? Dependiendo precisamente de lo que están seleccionando arriba, ¿cierto? Ahí les va habilitando cantidad de ventanas según eso. Arriba, ¿cierto? En la lógica, ahí es cierto donde sus compañeros preguntaban algo. Hay 4 opciones, ¿cierto? Y esas 4 opciones, ¿cierto? No sé si se alcanza a leer, pero también imagino que ya las conocen un poco, ¿cierto? Son el delay, el sysdelay, el sysdelay release, ¿cierto? Y el delay release. Son como todas las combinaciones, digamos, entre esas palabras. ¿Por qué, digamos, tienen esas combinaciones en particular? Porque, de nuevo, ¿cierto? Lo que, al hablar de lógica, ¿cierto? Aquí lo que me está diciendo es precisamente con qué lógica actúa este proceso sobre los recursos que hay en el sistema, ¿de acuerdo? El delay puro, ¿cierto? Cuando selecciona, que es lo que viene, ¿cierto? Abierto en el fondo, o sea, cuando ustedes recién esto lo añaden, ¿cierto? Viene por defecto como delay solamente. En ese caso, ¿cierto? Solamente consume tiempo, pero no hay, digamos, recursos de por medio que yo le tenga que indicar, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que en realidad a veces no haya realmente quizás recursos, a veces este modelamiento, ¿cierto? De hacerlo solo con el delay es porque yo supongo, digamos, que hay suficientes recursos simplemente como para no preocuparme, ¿cierto? De su disponibilidad y por lo tanto lo pongo como delay bajo el supuesto, ¿cierto? Que siempre habrá en el fondo ahí lo que yo necesite, siempre habrá alguien disponible en el fondo. Y las otras 3 opciones sí son cuando hay recursos que efectivamente podrían estar ocupados y por lo tanto, ¿cierto? Yo no podría disponer de ellos de inmediato. Y ahí las versiones que vienen, o sea, las combinaciones que están, son precisamente, ¿cierto? Pensando en que un recurso podría pertenecer solamente a una estación puntualmente, como en este caso a un proceso, ¿cierto? Y que ahí yo lo ocupo, ¿cierto? Y después cuando sigo mi camino a través del sistema ya no vuelvo a ver ese recurso. O bien puede ser, ¿cierto? La otra situación donde ese recurso en el fondo yo lo capturo, ¿cierto? En un momento en una estación, pero me acompaña por una u otra o más estaciones, ¿cierto? Hacia adelante. Y cuando sucede así, obviamente, ahí yo ocupo la lógica que va correspondiendo, ¿cierto? Dependiendo de la estación. Cuando en un proceso en particular, ¿cierto? En ese mismo proceso que yo tengo ahí, hago todo, en el fondo, está el recurso, yo lo capturo, lo uso y después lo suelto, ahí es donde va el sysdelay release, ¿ya? Si yo tengo un recurso que en realidad capturo en esa estación, pero después, posteriormente, ¿cierto? Ese recurso me acompaña a través de todo el proceso,
ahí, ¿cierto? Yo tengo que soltarlo en el último proceso, en el fondo, que efectivamente yo lo ocupe. Pero recuerden que en ese sentido, lo que yo estoy modelando es, por ejemplo, si fueran personas, es que esta persona me acompaña realmente por todo el camino. O sea, sería como decir en el caso, ¿cierto?, este de las licencias, que no sé, pues cuando ustedes llegan a registro, una de las personas que atiende los empieza a atender a ustedes y esa persona los acompaña hasta el final del proceso y está todo el rato al lado de ustedes, ¿cierto? Y eso no es así, pues, en realidad, ¿cierto? Y a cada etapa tiene una gente fija para realizar funciones específicas, ¿cierto? Y esas personas, ¿cierto? Son las que yo puedo, por momentos, por un tiempo, estar, ¿cierto? Empleando, obviamente, y después la tengo que liberar para que el que sigue, ¿cierto? La pueda ocupar y yo también, ¿cierto? Tengo que avanzar. Entonces, en ese sentido ahí, la lógica tiene que ser de que lo capturo, lo uso y lo suelto dentro de la misma estación, porque esa gente no, después no avanza conmigo, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, 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 profesor. ¿no? Profe, Ya, entonces para la máquina automática ya. lo recibe y lo suelta al tiro, no lo acompaña al resto del proceso. No, pues, la máquina automática en el fondo es una igual, o sea, la tienes que capturar, usar y soltar, ¿cierto? La diferencia es que ahí no hay una persona, pues, porque en todas las otras estaciones, ¿cierto? Tus recursos son personas. Y en este caso, en esa máquina, el recurso es en sí la máquina. Entonces, en el fondo es un recurso aislado que solamente opera ahí y que jamás tienes que cambiar en ninguna parte. Pero, ¿cierto? Igual tienes que modelarlo como recurso para que no pasen, ¿cierto? Dos personas al mismo tiempo a tomar un número. ¿Se entiende? Sí, estaba un poco relacionando las palabras en inglés, pero no dicen nada. ¿De qué cosa? El, en la opción esa delay, chasing, ¿Ya? salen como otras terminologías. Em, sí, pero, o sea, pero de todos modos es un sys delay release. Si la diferencia es cierto, cuando uno aquí pone, por ejemplo, sys delay release, que después te pregunta qué recursos usa, ¿cierto? Y en esa parte de los recursos donde tienes que decirle o tienes que crear este recurso particular que es la máquina, ¿ya? Y ahí obviamente controlas que la gente, digamos, que no haya más gente haciendo cola. ¿Se entiende? Voy a seguir tratando, profe. Disculpe que no me entiendo muy bien. Voy a seguir viéndolo. Porque es cierto, por ejemplo, a ver, en este otro, tenemos este otro modelo, lo que tenemos aquí el aeropuerto, ¿cierto? Si damos facturación, ¿cierto? Aquí nosotros le indicamos en facturación que usaba, ¿cierto? Un recurso que se llamaba operarios, ¿ya? Que esos operarios, ¿cierto? Lo que necesitaban digamos, este proceso, ¿cierto? Era que cada cliente ocupara uno de estos operarios, ¿cierto? Cada vez que pasara por ahí, ¿cierto? El otro, el otro proceso, facturación externa, nosotros lo configuramos para que usara también un recurso, pero ese recurso se llama operario externo, no es el mismo operario de adentro. Y tuvimos que nombrarlo de otra manera, ¿cierto? Precisamente porque estamos hablando de que estas personas, ¿cierto? No pueden abandonar, digamos, uno de estos puestos e ir al otro dependiendo en cualquier momento, ¿cierto? En base a lo que la gente esté requiriendo. O sea, yo lo podría cambiar, pero que sea una intencionalidad mía de programación, pero no, digamos, porque el recurso, digamos, o el modelo, ¿cierto? De la arena lo envíe, ¿cierto? Así solo, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo acá en facturación externa hubiese puesto igual operarios, ¿ya? Lo que hace el Arena es suponer que esos son los mismos operarios de adentro y me distribuye la gente, ¿cierto? De acuerdo a necesidad en los dos lados. Por ejemplo, podría en un momento estar con 5 personas atendiendo en facturación, uno en facturación externa, ¿cierto? Y, por ejemplo, si tengo cola en facturación externa y en facturación no hay cola, ¿ya? Cuando alguien de facturación se desocupe,
resulta que el Arena me mandaría a ese operario, ¿cierto?, a facturación externa. Y supondría, ¿cierto? El Arena supone que en realidad lo puede enviarse automáticamente. Y eso no es el comportamiento en realidad real, ¿por cierto? Porque yo le estoy diciendo que es el mismo recurso y que ese recurso en el fondo lo puede ocupar donde sea necesario. En todas las partes donde aparece como recurso disponible lo puedo ocupar de manera instantánea. Y eso no es así. Por eso, ¿cierto? En realidad aquí tengo que darle nombres distintos a cada proceso para que no haga eso, o sea, no me mueva la gente, entre comillas, ¿cierto? Sin que yo efectivamente lo haga así. Yo podría, a través de programas, hacer esos movimientos, pero no es cierto que el software elija, ¿cierto?, dónde me está mandando gente. No sé si se capta la idea. Sí, profe, por ahí entiendo más. Gracias. Ya. ¿Qué les iba a decir? Ya, que nos queda también, ¿cierto?, mucho tiempo. No sé si hay algo puntual que quieran repasar, ¿cierto?, antes de... Porque lo otro es que no hemos visto, ¿cierto?, las rutas, que en el caso de la tarea, ¿cierto?, no las vamos a emplear. Y las estaciones, ¿cierto?, que tampoco en este caso, ¿cierto?, las vamos a emplear. Profe, en control de seguridad, ¿por qué no hay cola? Porque es solo un delay. En este caso, ¿cierto?, se configura solo como un delay, porque el enunciado también lo decía ahí. O sea, básicamente aquí, como el, entre comillas, problema, es que esa etapa, ¿cierto?, en el fondo es utilizada por todos los pasajeros del aeropuerto, ¿cierto?, no solamente por los de mi línea. Y para hacer esa representación, ¿cierto?, que obviamente si yo pusiera recursos, tendría también que modelar en el fondo la demanda que tengo de las demás aerolíneas sobre ese recurso. Y yo no conozco esa información. Entonces al final se modela de una manera más general, pues se supone que simplemente la gente con cola incluida se demora entre 1 y 2 minutos en pasar por esa zona, digamos. Se modela nomás por el hecho de una manera más general por ser un recurso compartido. Listo, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Por qué no se conecta el ruteo con la parte de el control de seguridad? No entiendo por qué no está como conectado. Ya, porque, ¿cierto? En realidad no es en sí la estación, ¿cierto? Esta control de seguridad es una estación, ¿ya? Las estaciones te permiten conexiones directas, ¿ya? Pero nosotros aquí, para enviar a la gente ahí, ¿cierto? A todos, digamos, las 3 rutas, todos llegan a control de seguridad, entonces todos llegan a esta misma estación. Pero, ¿cierto? Los elementos que consumen tiempo en mi modelo son las rutas, ¿cierto? Y las rutas, si se fijan, tenemos 3 rutas, las rutas no tienen salida, entonces no tengo forma de conectarlo realmente. La ruta, ¿cierto? En sus parámetros me pregunta a dónde va a enviar, ¿cierto?, la entidad que pasa por ahí. Y ahí es donde yo le tengo que decir que vaya a esta estación. Pero Ah, físicamente esta ruta no permite la conexión. es Yo como por podría, de interno. hecho, claro, yo podría, de hecho, hay otros elementos dentro de Arena que sí permiten una conexión directa y por eso, ¿cierto?, tiene lógicamente entradas, ¿cierto? Porque dependiendo, ¿cierto?, la configuración particular que estoy trabajando, podría conectar directamente, pero también, ¿cierto?, me permite esta otra conexión como virtual en el fondo, ¿cierto?, que no sea realmente física para enviar ahí los clientes. Yo creo que entendí. Ya. ¿Alguna Profe, otra una duda? pregunta. Dime. Cuando uno debe hacer correr el modelo 10 veces, ¿Ya? eh, ¿lo hace las 10 veces con los mismos parámetros o tiene que ir cambiando algo? No, o sea, es solamente arriba, en el run setup, que hay que ponerle 10 réplicas, pero en sí el resto del modelo sigue exactamente igual, o sea, te tiene que
testear, digamos, hacer correr 10 veces el mismo modelo simplemente. Recuerden que eso aquí en RAD Setup, lo primero que dice número de réplicas. Aquí es donde tienen que indicar 10, ¿ya? El resto es todo idéntico. Ahí no tienen que cambiar absolutamente nada en el modelo, ninguna cosa. Simplemente que les va a hacer 10 experimentos con el modelo que ustedes les ingresaron, ¿cierto? Con distintos valores. Ya, profe, ¿sabe qué me quedó pendiente? Sí, quizás la otra clase, para guardarlo, para poder enviárselo. ¿Ya? ¿Por qué? Explica ¿Qué un poquito eso. cosa? Yo guardé aquí mi modelo, Sí, por ejemplo, en el escritorio. ¿ya? Lo llegué y lo guardé como guardo cualquier Ya. archivo. Sí. De ahí lo copio y se lo mando directo. Sí, es un punto .doe. El archivo es un punto .doe. Fíjense en ese. Porque cuando uno corre arena, crea un montón de archivos más. Pues si se fijan, crea distintas extensiones que son de apoyo. Pero el único en realidad que necesitan enviar es el punto .doe. Y ojo, que también crea un backup.doe. Ese tampoco lo envíen porque en realidad el backup no siempre es la última versión. Fíjense que hay uno solamente que es .doe, punto .doe. Ese es el que hay que enviar. Sí, profe, ahí lo guardé en el escritorio y me generó solo eso. Ya, no, después cuando lo corras te va a generar todos los demás. Se te va a generar como, no sé, 5, 6, 8 archivos más. Y hay cosas que necesita para funcionar. Pero los otros los crea en el momento, que precisamente es donde hace los cálculos y cosas por el estilo. Pero no, ahí yo con el puro DOE en el fondo ya uno puede volver a hacer correr el modelo y los otros archivos son, como te digo, auxiliares del momento. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya chicos. Entonces la próxima clase ahí voy a ver ahí qué ejemplo podemos ver como para que sea algo más novedoso también, pues para ver de repente algún otro truquito en el fondo de la arena, ¿cierto? De configuración, alguna configuración adicional y que sea algo que podamos ver dentro de la clase porque ya ahí nos está quedando poco tiempo. ¿Ya? Ya chicos, nos vemos la próxima semana ya, ¿cierto? Sí. Gracias. Bueno, Sí, lunes, chao, martes. Profesor, cuídese, que esté listo. bien. Chao, No, chao. profe.